Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento al presidente Leonel Fernández por su anfitrionía y por su compañía. Es un gusto y un honor estar de nuevo aquí, intercambiando ideas y temores sobre esta problemática que es de todos, como nos lo ilustraron hoy en la mañana Ernesto, José Luis y Michelle. Sus preocupaciones, sus visiones, al final de cuentas, más allá de los matices y de las preferencias, son las preocupaciones y las visiones de todos los que estamos aquí y los que no están aquí. Porque en efecto, como afortunadamente, no para alegrarnos, pero afortunadamente por preciso el título de nuestra sesión de esta vez, ¿no? Nuestra inserción en una globalización en crisis. Nos lo sugería José Luis hoy, pero no sobra reiterarlo, ¿no? Fue difícil, y de eso voy a hablar, en un caso especial, que es el de México. Fue difícil insertarnos en la globalización segunda o tercera, ya perdí ahí fue difícil, muy costoso. Reinsertarnos en una globalización que manifiesta diferentes momentos y circunstancias de crisis probablemente sea más difícil y más costoso y más doloroso. Y quizás ese debería ser el punto de partida. No tanto cómo evitamos el costo o aliviamos el dolor, sino cómo nos protegemos de las implicaciones que esta inserción puede tener, habida cuenta de lo que sabemos que tuvo la anterior. Irónicamente, las expresiones de reclamo, rencor, desafección, hostilidad a la política, a los políticos y la democracia se dan ahora sobre todo en el primer mundo. Aun cuando, como bien nos lo ha relatado Sergio, en Brasil podamos identificar, por lo menos en algunas de sus dimensiones, las raíces de este reclamo, de este vuelco político en las implicaciones que tuvo la globalización o la falta de globalización, según lo queramos ver. Bueno, el tema con el que terminamos al mediodía lo reiteró Sergio al inicio de su intervención y yo lo voy a utilizar para la mía. La autoridad pública está en jaque, dice Sergio. Bueno, en México, de tiempo atrás, se puso en cuestión el monopolio legítimo de la fuerza, que es lo que caracteriza al Estado moderno. Y no vino ningún Bolsonaro, ¿no? Pero se implantó el crimen organizado en buena parte del territorio mexicano. La guerra contra el narco, lamentable secuela de la guerra contra la droga que inaugurara e impusiera el presidente Nixon hace ya muchos años. Se convirtió en México en el siglo XXI en la guerra contra el narco del presidente Calderón, que exacerbó ese reto al monopolio legítimo de la fuerza y al mismo tiempo agudizó el descontento social y el miedo comunitario. Se trata esencialmente de una empresa fallida que, para colmo, agravó
algo que todavía no se detecta adecuadamente, en mi opinión, y que fue la consistencia interna de las Fuerzas Armadas, que fueron puestas en papel de policía y de responsables de la seguridad interior y del orden mismo de las sociedades, con efectos varios sobre los cuales habrá que reflexionar. El cambio estructural profundo que México realizó a fines del siglo XX de cara a sus devastadoras crisis financieras, la llamada crisis de la deuda de los años 80, bueno, nos puso en el hit parade de los reformistas económicos de aquella época. Se trataba de una auténtica osadía, el primer tratado de libre comercio con la primera potencia económica del mundo, firmado por un país en desarrollo y en crisis además. Fue muy drástica la reforma económica mexicana. En muy poco tiempo se desmanteló el sistema convencional principal de protección del mercado interno y de la promoción industrial misma, porque se abrió la economía por un lado y se contrajo la participación del Estado directa en la actividad económica. Y dimos saltos espectaculares en algunos de las dimensiones que usamos convencionalmente para evaluar este tipo de empresas. Pasamos de exportar 25,000 millones de dólares en 1985 aproximadamente, todo ello principalmente a los Estados Unidos, a exportar alrededor de 500,000 millones de dólares el año pasado. Buena parte de ello a los Estados Unidos, aunque con una ligera reducción. La geografía económica y humana del país cambió, y en algunos casos dramáticamente. El desierto en el norte dejó de ser la característica principal de aquellas regiones, que muy poco, en un plazo relativamente corto, se industrializaron y se repoblaron y se urbanizaron. Parte de la población del centro, sur y el sur, en parte también proveniente de así les llamamos, los pueblos originarios, se trasladaron al norte primero con el espejismo o no, de poder cruzar la frontera e instalarse en los Estados Unidos, pero no, luego a encontrar trabajo en la nueva industrialización, básicamente de maquila, pero que luego comenzó a modificarse de alguna manera alentadora, aunque insatisfactoria desde el punto de vista de las promesas lanzadas y de las necesidades de esa población. Pero el cambio se dio. Nuestro coeficiente de apertura anda en torno al 60 y tantos % del Producto Interno Bruto, si sumamos importaciones, exportaciones en relación con el producto. Es, como dije, una de las economías más abiertas del mundo. Y bueno, se dice que en el siglo XIX le preguntaron al presidente, a un gran político, Sebastián Lerdo de Tejada, se le atribuye también a Porfirio Díaz, escojan, que qué diría él que es lo mejor que puede pasar entre México y Estados Unidos, y Porfirio Díaz o Lerdo dijo, el desierto. Pues ya no pasó. Y ahora lo que está entre México y Estados Unidos, sin dar lugar a esa fantasía
que fue muy cultivada ya por los años 80, 90, de Mex America. Sin dar lugar a eso plenamente, sí es cierto que las relaciones sociales, las relaciones entre la gente, entre los vecinos, las relaciones interfronterizas han cambiado, y han cambiado de una manera muy significativa. Aparte de que, en buena parte como expresión de aquellas crisis de los 80s y 90s, bueno, registramos la ola de migración al norte, pues más espectacular de nuestra historia. Aproximadamente, en términos netos, 500,000 mexicanos se trasladaron al norte en un plazo en aproximadamente 10, 12 años, constituyendo pues casi otra nación. Algunos hablan de eso, ¿no? De una nación extraterritorial, que en parte comenzó a colonizar algunas regiones de los Estados Unidos por la mejor y más civilizada de las vías, ¿no? Que es la comida. Y entonces el Super Bowl no puede imaginarse ya sin guacamole, ¿no? Y el guacamole no puede imaginarse sin el aguacate mexicano, ¿no? Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Esta conjunción de violencia, alteración del orden público, deslegitimación de la autoridad, yo diría que del Estado, para no evadir los temas más fuertes, más el mal desempeño, allá le solemos calificar de mediocre desempeño económico del país, de cualquier forma socialmente insatisfactorio, como lo puedo ilustrar. Todo esto dio lugar a un contexto anímico de temor por el acontecimiento político por excelencia, que es la sucesión presidencial. No se olviden, después de todo, que la sucesión presidencial de 1910, al menos simbólicamente, dio lugar a lo que luego fue la Revolución Mexicana. Entonces, la sucesión presidencial es un acontecimiento tremendamente cargado de implicaciones, de simbolismos, de todo. Y se pensó que viviríamos ahora sí lo que no ocurrió allá por los años 90, que era un choque de trenes entre el poder en aquella época del PRI, del Estado, y una oposición que estaba surgiendo, que reclamaba sus derechos políticos, la transición democrática que vivimos nosotros. La estoy simplificando, y ahora se pensaba que la contienda podría derivar en daños mayores. Por un lado se decía, el PRI, que había recuperado la presidencia 6 años antes, no va a dejarla, a pesar de todo lo que hizo, que era para dejar la presidencia, ¿no? Y va a haber un fraude mayúsculo, y eso va a dar lugar a una reacción incluso violenta de las oposiciones defraudadas. Bueno, pues esto era parte de la leyenda urbana cultivada por las oposiciones y particularmente por la coalición que ganó. Y entonces uno puede decir hoy que en realidad lo que ocurrió fue lo contrario, que se confirmó la pluralidad política del régimen más o menos bien o mal construido, muy lentamente, a partir de que el presidente López Portillo
iniciara una tímida reforma electoral en 1977-78 y que adquiriera velocidad de crucero al calor de las propias crisis iniciales del sistema de dominación instalado en México después de la Revolución Mexicana, que era esta combinación muy dinámica entre el PRI y el gobierno. Bueno, como algunos de ustedes sabrán o recordarán, en los 90s, en el contexto del cambio estructural tan drástico y profundo que vivimos, se dieron unos acontecimientos traumáticos que nos pusieron ahí sí que al borde no de un ataque de nervios, ¿no?, sino de una crisis política de gran envergadura. Hubo un levantamiento armado encabezado por un contingente indígena que se enfrentó al ejército mexicano. Y el mismo año el candidato del PRI a la presidencia de la República fue asesinado, y a los meses fue asesinado uno de los principales políticos de ese partido. Fue la antesala de la famosa crisis del tequila, que según algunos pues inauguró la segunda oleada de crisis financiera en la región, pero no solo en la región. Recuerden que esto se desparramó en Asia, a Rusia, y aterrizó en Brasil, ¿no? Fue un momento de extrema urgencia y emergencia. Bueno, se pudo salir al paso de estas circunstancias acelerando la reforma política, declarando el cese al fuego en la región donde se había dado el alzamiento autodesignado zapatista, y se llegó a un acuerdo bajo el paraguas del acuerdo apenas firmado con los Estados Unidos y Canadá, que era el TLCAN. Se llegó a un acuerdo especial con el gobierno del presidente Clinton, que puso por delante incluso su prestigio, y por una decisión ejecutiva designó un rescate del México aquel superendeudado por $50,000 millones. Un acuerdo que se estableció entre el presidente Zedillo, inaugurado en esas circunstancias y condiciones, el presidente Clinton y su ya entonces, todavía era subsecretario del Tesoro, célebre personaje de ahí en adelante, por cierto, Larry Summers. Bueno, si este acuerdo, aunque fuera verbalmente, incluyó la aceleración y realización creíble de la transición democrática en México, o no, no lo sé. Pero después de este rescate y de una rápida recuperación de México al calor del boom norteamericano de fin de siglo, ya en las nuevas condiciones institucionales del Tratado de Libre Comercio, México pudo recuperar su viejo ritmo de crecimiento de alrededor del 6% para cerrar el siglo XX, y al mismo tiempo experimentó pues el cambio en el poder presidencial de un partido o no partido, el PRI, un instrumento histórico del Estado, a un partido de la oposición, el más viejo partido de la oposición del centro derecha, el Partido Acción Nacional, sin abrir la posibilidad de una nueva crisis de confianza, de una salida de capitales devastadora, de unas devaluaciones, ni nada por el estilo, ni tampoco enfrentamientos, conflictos de violencia política y social. Y ahí empezó esta historia que probablemente vayamos a decir en unos años que se cierra como ciclo político el año pasado con el triunfo de una coalición
variopinta, muy grande, alimentada por el hartazgo ante la corrupción en la que incurrió en particular el último grupo priista gobernante. Y también yo pienso que reflejando su reclamo elemental de seguridad al Estado y de cambio en las maneras de gobernar y en particular de relacionarse entre gobernantes y gobernados. Es decir, en este sentido laxo del término podríamos decir, tiene razón el triunfador, el ahora presidente López Obrador, lo que le piden a él y por lo que fue votado fue para llevar a cabo un cambio de régimen. Es decir, en el sentido más elemental, cambio de régimen también quiere decir cambiar la manera de cómo se hacen las cosas. Ya habló el presidente hace unos días de que si lo que él promovía y proclamaba era una cuarta transformación, abusando de su interpretación de la historia que suele ser muy peculiar. Él dice que ha habido 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma y la derrota del imperio francés y la revolución mexicana, y que ahora nos toca la cuarta transformación. Hasta donde me da a mí mi paciencia, yo no he sabido precisar de qué se trata la cuarta transformación, pero él habla todos los días de la cuarta transformación y algo debe saber, ¿no? Pero el otro día ya adelantó que a una cuarta transformación le debería corresponder una nueva constitución, pero inmediatamente se corrigió y dijo, sí, pero no hay tiempo en este momento para hacerla, ya lo harán los que vengan. Lo que a mí me tranquilizó. Pero en fin, yo me he vuelto, como comentaba ahora en la mañana, me he vuelto más conservador de lo que me imaginaba a mi edad, ¿no? Pero en fin. Bien, fíjense qué experiencia, ¿no? Una globalización audaz, porque así la podemos calificar, y acelerada. Fue una privatización en masa, un abatimiento masivo de los aranceles y de los permisos de importación, que era el principal instrumento de manejo del mercado y de promoción industrial. Y luego un desempeño frustrante de la economía, socialmente insatisfactorio, y al final el desvarío de la política económica y de las élites que entonces dominaban en lo político. Una muestra de un botoncito de este desvarío. El presidente Peña Nieto, ya muy abajo de sus niveles de aceptación, popularidad y demás que lo habían acompañado en su campaña y en su triunfo, designó como candidato a la presidencia de su partido a su secretario de Hacienda, que presumía no ser de ese partido. Bueno, no pasó nada. Los priistas, fieles a su tradición y disciplina, aceptaron esa decisión. La pregunta ahora no es algo que se haya investigado en detalle. ¿Y qué hicieron los priistas después, no? ¿Qué hicieron los priistas en la campaña y qué hicieron el día de la elección? A mí un amigo priista, político local muy destacado de allá de mi tierra, en el Pacífico, a esta pregunta me dijo, bueno, disciplina hubo, estructura también, mira cuánta gente fue a votar, pero cabo, ¿el voto es secreto o no? Bueno, en mi tierra, donde no existía Morena, Morena se quedó con todo. Diputados, senadores, presidencias municipales, el voto secreto, ¿no? Bueno, hubo este hartazgo de la parte de la sociedad
muy legítimo y explicable, sin mayores dificultades. Si la desigualdad no, como le decía yo a Ernesto, en México no se nota una reducción, digamos que significativa de la desigualdad en la distribución personal y familiar del ingreso, no se diga en la distribución funcional del ingreso, donde no se ha corregido a pesar de la industrialización acelerada. Miren ustedes, el salario mínimo se convirtió en una variable de ajuste y instrumento antiinflacionario en los 80s, se cayó a su piso y ahí se quedó hasta hace un año y medio. ¿Cómo? Llega en 2014, en 2004 más o menos. Pero ve esto. Esta es la población ocupada según nivel de ingresos. En el año 2000, el 11% ganaba 5 salarios mínimos o más. En 2017, solo 5% gana 5 salarios mínimos o más. Nos hemos vuelto, nunca hemos sido ricos, pero nos hemos vuelto un país muy mal pagado, con sueldos, salarios muy bajos. Incluso, miren ustedes, esta es la participación de salarios en el producto. Allá por los 70 llegamos al 40.2%. Nada extraordinario, ¿no? En Europa y Estados Unidos es del 70 al 60 por ahí. Pero 40 estaba muy bien. Llegamos al 28 en 96, en buena parte producto del ajuste y de la casi hiperinflación de los 80s, y estamos en 28.6 en la actualidad. Algunas investigaciones en las que yo he tenido oportunidad de participar nos muestran que esta distribución funcional, que es notable, ¿no? Está por abajo de lo que se registra con todo y sus crisis en Brasil, en Argentina, en Chile y demás. Esto se da también en todas las zonas de alta productividad y competitividad. ¿Sí? Toda la industria nueva exportadora reproduce esta distribución. Lo que nos habla, pues, de una debilidad institucional y proletaria, digamos, muy extrema, ¿no? Cuya recuperación pues, no está a la vista, aunque hemos tenido en estas semanas la primera gran huelga de trabajadores de la industria maquiladora en Matamoros, en la frontera norte. En términos de ingreso familiar, las remesas compensan algo de los bajos sueldos, salarios. Sí, compensan en algunas regiones de donde han provenido la mayor parte de los emigrantes. En lo que llamamos los Altos de Jalisco, parte del Bajío, y en todo lo demás, en realidad coadyuvan a un mejor nivel de subsistencia, no alteran sustancialmente esto. ¿Sí? Sí, 5 minutos. Bueno, este resume el desempeño social mexicano, el desempeño del cambio estructural. Y es muy probable que esto haya sido recogido en la elección del año pasado. Y ya, ¿no? Déjenme mostrarles esto que Sergio preguntaba. No. Digamos, para decirlo rápido, no más del 25% de los mexicanos, de acuerdo con la estadística oficial, no somos ni pobres ni vulnerables. Es decir, tenemos ingresos suficientes para cubrir todas las canastas habidas y por haber, y no tenemos
lo que en el lenguaje del Consejo Nacional de Evaluación se llaman carencias. Es decir, tenemos acceso al seguro social, tenemos acceso a la protección sanitaria, tenemos acceso a todo tipo de educación, tenemos buen techo, etc. Del 25% para abajo comienza a darse diferentes niveles de pobreza y lo que se llama ya vulnerabilidad, que se cuenta como acceso o no a los bienes públicos básicos, es decir, acceso a la seguridad social, acceso a la salud, etc. Bueno, aquí traía yo los resultados de esta gran transformación de los 80s, 90s, y sobre lo que hablé, no entré al detalle, es muy importante. Es decir, la mayor parte de nuestras exportaciones en 1980 eran todavía petroleras. Sí, casi el 60% de las exportaciones era petróleo. Actualmente las petroleras no van más allá del 11% y las no petroleras 90%. Y dentro de estas la mayor parte son exportaciones industriales de media y hasta alta tecnología en algunos casos. Aparte de pues, habernos convertido en una gran plataforma de producción y exportación de autos y autopartes en competencia leal con Brasil y Argentina. Vale la pena entrar a los detalles de la transformación económica que sufrimos y vivimos en México, entre otras cosas para discutir, no tanto echar por la borda lo que se ha hecho, sino cómo se aprovecha de otra manera, de una manera mejor, digamos, más beneficiosa para el interior, para una estructura industrial en parte desligada de los sectores y regiones exitosos, y sobre todo cómo se incorpora a la población a las ganancias de la productividad y a la mejoría en la distribución del ingreso. Esas son las cuestiones que ahora nos angustian. Yo solamente les dejaría una. Bueno, miren ustedes el salto político. El PRI tenía en 1970 el 84% de los diputados. En 2012 cayó hasta el 42% de los diputados y en 2015 el 41% de los diputados. En 2018 tuvo 9.4% de los diputados. Y Morena tiene el 51.4%, más los diputados que les dan unos partidos pequeños que se aliaron con Morena. Entre otros, por cierto, recordando lo que se dijo hoy en la mañana, un partido evangélico, ¿no? Convicto y confeso, o más o menos convicto y confeso, porque nuestro laicismo no lo permite. Pero fíjense ustedes, ¿no? Esto fue un salto notable que se expresa en el territorio, no solamente en la Cámara de Diputados. Con esto voy a terminar. Donde hubo mayoría de los partidos. Morena obtuvo 19 mayorías en los congresos locales. El PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, que formaron una infortunada coalición para la elección del 18, tienen 6 mayorías. Y el PRI, una. No, ese es el nivel. Claro, si uno utiliza la lupa, uno va a encontrar a muchos expriistas en estos congresos, ¿no? Pero bajo las siglas de Morena o de los partidos aliados de Morena. El problema principal, bueno, no el problema principal,
lo que podría ser, nosotros lo decimos un poco en broma, pero es en serio, la madre de las nuevas reformas, en el caso mexicano, a diferencia de Brasil, es la reforma hacendaria, particularmente la reforma tributaria. México tiene el nivel de tributación prácticamente más bajo, no se diga de la OCDE, no, de América Latina. El coeficiente tributario estrictamente no pasa del 12%, 12,5%, y gracias a una reforma que quizás en parte le costó la simpatía de grupos empresariales muy importantes al presidente Peña. Lo demás se conseguía con derechos provenientes del petróleo y ya. Con eso no se puede arreglar el tema de la inseguridad, no se puede seguir distribuyendo transferencias monetarias a los grupos más vulnerables, que ha sido parte de las promesas del presidente, y no se puede abordar pues, el gran reto que es reconstruir las condiciones generales para ampliar los mercados, ampliar los negocios y tener crecimiento y desarrollo económico que se nos perdió en aquellos cambios de los años 80 y 90 y no hemos recuperado. Es decir, México necesita un mínimo de 4% de crecimiento al año para comenzar a resarcir algunas de estas graves deficiencias. El presidente habló de aspirar a una tasa del 4%, pero en su propuesta de presupuesto de egresos mantiene las proyecciones anteriores de 2% y las proyecciones para todo el sexenio, que se lo manda la ley, se mantienen en el 2%, es decir, mantiene la pauta de conservadurismo fiscal que allá, para no quedarnos fuera del mundo, hemos llamado de consolidación fiscal. Pero es una consolidación fiscal a costa del gasto de inversión y a costa de los servicios básicos, particularmente de los servicios de salud y educación. Bueno, eso no puede identificarse como promoción del crecimiento y el desarrollo, y mucho menos de la justicia social, que creo que van a ser los desafíos más fuertes al presidente una vez que, espero que así ocurra, una vez que se consolide esta forma de gobernar, que hasta la fecha, lo digo preocupado, espero que no se vea como un abuso, como un estilo de gobernar que depende de principio a fin de lo que un solo hombre haga y diga, que es el presidente López Obrador, a partir de las 7 de la mañana, en conferencias diarias de prensa, acompañados por unos u otros colaboradores que van sin agenda y a los que los pone a resolver o abordar unas u otras cuestiones que surgen ahí. Bueno, nada más para terminar, somos 120 millones de chiricahuas, un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, y es la 13ª o 14ª economía del mundo, y el principal socio comercial de los Estados Unidos, después de Canadá, o más o menos como Canadá. Somos demasiados y demasiado extensos. Estos problemas de seguridad, inseguridad, miedo, crimen organizado, tienen que ponderarse a partir de estos tamaños. Pero eso requiere muchos recursos, y son recursos que no tenemos, que el gobierno ha tratado de paliar con recomposiciones del gasto público. Pero eso tiene un límite. Estamos registrando una tasa de despidos de funcionarios públicos, para mí por lo menos insólita, y una restricción en algunas tareas esenciales con cargo a una política de austeridad que aquí sí yo me salgo de relator, que para mí no tiene justificación.
Es decir, porque es una evasión al tema principal, que es el tema de la reforma fiscal y particularmente tributaria. Muchas gracias.